Sean bienvenidos, queridos míos, a una nueva emisión de Vida de Noticias. Feliz de comenzar una nueva semana junto a ustedes a través de Ver TV. Gracias por permitirnos entrar a sus casas, a sus computadores, a sus dispositivos. Estamos siempre para servirles y acompañarles. Vamos a revisar esto en el plano del análisis, el contexto sociopolítico nacional, de la mano de un invitado de lujo el día de hoy. Es una persona muy querida, al menos por mí como periodista, muy respetada, el señor Werner Corrales. Bienvenido. Muchísimas gracias, Marianita. Yo estoy contentísimo de estar contigo aquí. Bueno, qué bueno estar al aire otra vez por la ventana que nos da este canal, porque sí, en el caso de nosotros, los que venimos de Globovisión, pues ha sido muy difícil. Yo quiero comentarle a mi audiencia que él está con nosotros debido a su experiencia en temas del desarrollo. Él ocupó la cartera de Fomento, también fue ministro de Cordiplan, fue embajador venezolano ante la Organización Mundial del Comercio y está con nosotros en principio porque, bueno, vamos a abordarlo desde el plano noticioso, el contexto sociopolítico actual. Todos sabemos que el gobierno ha insistido, como siempre decimos aquí, en el plano discursivo, en que va a reformar el gabinete, en que va a haber una suerte de sacudón en el gabinete. Los ministros ponen su cargo a la orden y eso no tiene mayor consecuencia. No se ha visto tal anuncio y más allá del anuncio no se siente que eso tenga una consecuencia real y tangible en este momento. Como alguien que integró el Estado, como alguien que formó parte de un gabinete y que conoce estos temas de cerca, ¿frente a qué estamos? Mira, Mariana, cuando un gabinete tiene que actuar frente al país, tiene varios roles. Uno, ese gobierno tiene que marcar unos lineamientos estratégicos hacia dónde quiere llevar estructuralmente al país. Tiene un segundo rol, que es qué políticas pone en marcha para lograr los objetivos estratégicos que se han planteado. Y lo último es, tiene que administrar, tiene que gerenciar las políticas. Yo creo que lo que se ha anunciado en Venezuela en los últimos días y no acaba de suceder es el cambio de miembros del gabinete. Supone el público que va a haber unos cambios de política, pero para resolver los problemas en los que estamos entrampados desde hace 15 años, que no hicieron más que agravar aquellos que venían haciéndose peores desde el año 78 en adelante, cuando Venezuela empezó a caer. Para poder salir de esos problemas hace falta más que cambiar unos ministros. Hace falta cambiar las estructuras del Estado. Este es un Estado que está fundamentalmente basado en dominar y hacer dependiente a cada ciudadano del Estado. Hacerlo dependiente para comer, hacerlo dependiente para la electricidad, hacerlo dependiente para viajar, hacerlo dependiente si quiere montar un pequeño negocito. No sé si te das cuenta de que para responder cualquier insumo que se quiera para cualquiera de las cosas que yo he mencionado, hoy en día está en manos del Estado. Eso es la estrategia. Si se quiere montar un Estado así, que es un Estado que está en contravención de la Constitución Nacional, hay que cambiar, hay que usar, si lo quieres montar de esa manera, tienes que usar cualquier ministro que esté dispuesto a cumplir ese mandato. Los ministros hasta ahora los han cumplido. Algunos se han distinguido más que otros. Por ejemplo, el ministro Giordani se distinguió por destruir totalmente la economía. Él es un ideólogo. Él es uno de los que ha planteado, lo sigue diciendo aún fuera del gobierno, que aquí hay que acabar con todo lo que había para montar el socialismo. Él dijo varias veces, están grabados, él dijo varias veces, mientras tengamos pobres, podemos mantener la revolución en el poder. Es decir, si queremos seguir teniendo lo que hemos tenido en los últimos 15 años, esperemos que pongan a cualquier ministro. Pero si queremos cambiar eso, hace falta más que cambiar ministro. Yo recuerdo que hace poco uno de los ministros dijo, torpemente quizás, es decir, uno sabe que en el orden ideal esa persona, si hubiese pensado lo que dijo, no habría dicho algo así. Dijo que no era lo correcto sacar a los pobres de la pobreza, valga la redundancia, pero fueron los términos por él usados, para que se volviesen escuálidos. Como tiene usted que ver con el desarrollo, ha estudiado el tema, yo quisiera saber en qué medida la pobreza sustenta cosas como el populismo rentista, el populismo en sí mismo, el caudillismo, el elemento pretoriano de usar a la gente humilde que vive en ciertas zonas de Caracas
por ejemplo Caracas, que son bastiones del chavismo, por el perfil sociopolítico que allí impera. Y entonces esos son los defensores, a esos a los que vamos a darle poder a través de las armas para que nos defiendan. Perdón que mezcle tantos elementos, pero me parece que todos tienen que ver con eso, con el tema específico de la pobreza y el manejo que el gobierno le ha dado a eso. Es que precisamente la manipulación del gran drama de Venezuela, mira, Venezuela en 1974-75 era el segundo país con menos pobres de América Latina. El primero era Uruguay. Teníamos 23% de la población por debajo de la línea de pobreza. Llegó a tener 70% en 1995, inmediatamente después de la crisis bancaria. Había bajado, llegó al máximo histórico en el 2004 y hoy está en el orden del 60%. Aprovecho para decir, es falso que tengamos 23% de pobreza, es falso. Han cambiado la metodología para manipular. Hoy en día, usando las mismas metodologías que fueron usadas desde los años 60 hasta hoy para poder comparar, para poder decir si estamos mejorando o empeorando, tenemos 60% de pobreza. Un gobierno populista manipula a los pobres. Un gobierno populista que pretende, o sea, que usa el populismo como un instrumento para instalar un sistema totalitario, es decir, un sistema que domine totalmente a la persona humana, es un gobierno que utiliza de la manera más cruel la pobreza, a la familia pobre, a la familia que se ve obligada a hacer lo que el gobierno quiera porque depende 100% de él. Lo peor que se hace en el populismo, y que por supuesto en un protototalitarismo como el que tenemos se exagera, es quitarle a las familias y a los individuos que están en pobreza, quitarle el poder político. Porque cuando tú le das una plancha de zinc en el pasado a alguien y le dices, compañerito, pero vota por mí, o cuando le das un subsidio alimentario o le das una vivienda, pero solamente si se mantiene apoyando al PSUV, la alineación partidista, te das cuenta de que le quitaste un instrumento fundamental que tiene todo ciudadano, que es el poder político. Le han capturado el poder político al ciudadano, se lo han arrebatado. No solo lo manipulan, sino que le arrebatan el poder político. Esa es la gran desgracia de un Estado como este, que no solo lo manipula al pobre, sino que lo utiliza como arma, lo pone a que muera, lo pone sí a que muera. ¿Dónde se dan los muchachos de los barrios? La principal causa de muerte es por armas de fuego. Y el ajuste, además. Pero te das cuenta, muchachos de menos de 20 años, la primera causa de muerte es esa, por armas de fuego. ¿Qué está haciendo el Estado venezolano para modificar eso? Los niños de la calle de hace 15 años son lamentablemente o muchachos que murieron antes de los 20 años o muchachos que están metidos en... ¿Qué se promueve desde el discurso político revanchista que permea la sociedad? Mira, se promueve primero que nada, pero que insista, la dependencia del Estado. Es la dependencia para alimentarte, es la dependencia ideológica, es la dependencia para vivir. Eso es lo primero. Segundo, se promueve el odio. La venganza. Se promueve incluso el delito en términos muy fuertes, porque en lugar de resolver los conflictos conversando, negociando, tratas de vender la idea de que tienen que resolverse con la violencia. Claro, cuando hablamos de esto, del tema de la violencia necesariamente, el gobierno es bien hábil al insistir, al decirnos, el gobierno es bien hábil al insistir, al decirnos que esa violencia que hoy impera en Venezuela es una consecuencia, Werner, del capitalismo. Sí. El argumento que tú señalas, que es que el gobierno promueve un discurso violento y que uno como periodista sabe, tiene sus consecuencias. Yo no lo puedo responsabilizar absolutamente por todo, porque no me compete, pero el discurso violento tiene sus consecuencias dentro de la sociedad. El problema es que el gobierno, cuando hablamos de este tema y cuando lo mencionamos de manera tan enfática, insiste en que no, en que es el capitalismo, el modelo capitalista, rentista que heredamos del pasado, de lo que ellos insisten en llamar la Cuarta República, que para mí son simplemente los gobiernos anteriores, porque a mí la semántica chavista no me la impone nadie, yo hablo como una ciudadana común, y entonces a veces también uno termina como preguntándose, ¿quién tiene la razón frente a esto? ¿De verdad es el capitalismo
como un germen terrible el que hace que la sociedad se esté matando, que en la sociedad nuestros ciudadanos se estén matando por un teléfono celular, por un reloj, por un carro, que la vida no vale nada, que el uso de arma de fuego es la única manera en la que un delincuente entiende la forma de ejercer el poder. Una de las maneras más sencillas que ha encontrado todo régimen totalitario, desde Mussolini, Hitler, pasando por Mao, hasta llegar hoy a lo que se pretende montar en Venezuela, es sobresimplificar la problemática social. Atar o ligar capitalismo con pobreza. Bueno, pero es que en los países del socialismo real había muchísimo más pobreza que la que hay en los países capitalistas avanzados. Es cierto que como la mayoría de los países en el mundo tienen un régimen capitalista, tú puedes encontrar más países capitalistas que tienen pobreza en altos niveles. Pero si tú ves los grandes ejemplos de los últimos 20 años de cómo han superado la pobreza ciertos países, ha sido a través de políticas en las cuales hay un capitalismo en el cual el rol que tiene el Estado es supervisar que no se cometan abusos, que haya derechos no solo para el empresario, sino para el trabajador y fundamentalmente para el trabajador. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, en Costa Rica? Costa Rica es un país capitalista, es un país promercado y es el país que tiene el menor nivel de pobreza en América Latina. ¿Qué es lo que ha pasado en Chile? Chile es un país capitalista. Por cierto, tampoco es cierto que Chile sea un país 100% de ideología neoliberal para la economía. No, ahí hay políticas activas. El hecho es que dentro del capitalismo tú puedes tener un desarrollo en el cual vayas hacia la equidad, reduzcas la pobreza. En Venezuela, ¿qué ha pasado? Lo contrario, has creado violencia, has creado odio y no has superado la pobreza. Repito lo que antes dije, hoy en día tenemos por lo menos 60% de pobreza, eso es ligeramente más en cuanto a porcentaje o proporción que lo que había en 1999 cuando tiene su primer año el gobierno del presidente Chávez. Entonces, es la gran manipulación. Sí, hacen falta los pobres para que un Estado convierta en totalitario el régimen en el cual la sociedad vive. Hace falta los pobres porque los usan como un arma, los usan como instrumento para sobreponerse por encima de las verdades y por encima de los derechos de la gente, porque lo primero que hacen es quitarle todos los derechos a los pobres. Hemos analizado cómo se ha comportado el gobierno, hemos analizado el tamaño del Estado, hemos analizado las promesas gubernamentales en torno a los cambios de gabinete, que tú muy bien has esbozado aquí tu opinión. Ahora, corresponde también revisar a la oposición. Hay un sector de la oposición que propone que para hacerle frente a la crisis es necesario cambiar la Constitución a través de una reforma constitucional, ¿no? Yo quisiera saber, bueno, ¿qué opinas de ese referéndum que se está promoviendo? ¿En qué medida puedes compararlo con el de Chávez en su momento? ¿Qué se puede lograr si es que eso ocurre? Y si es que no estás de acuerdo, saber por qué. Porque quiero detenerme en recordar que no son personas tontas ni poco formadas las que están proponiendo esto. Son personas connotadas, serias, que vienen del ámbito jurídico, ex magistrados, ex embajadores. Muchas personas notables de nuestra sociedad están en ese grupo. Mira, si no tuviésemos que tomar en cuenta el tiempo, o sea, el momento actual, yo diría, suscribo 100% el planteamiento de que nos demos una constitución distinta. Porque hay dos o tres raíces. Referéndum, es una constituyente, perdón. Ajá. Pero fíjate que trato de ser preciso y no es que esté de acuerdo con la constituyente en este momento, sino con una nueva constitución. Una nueva constitución hace falta para cambiar tres rasgos que hemos mantenido en las últimas tres constituciones venezolanas que nos llevan cada vez más a depender del Estado, que llevan a que la educación, por ejemplo, se conciba como una manera de mantener dentro de una ideología a sí mismo estatista. Yo creo que eso hay que cambiarlo. Yo creo que hemos llegado a 70 años de rentismo que para poder cambiarlo necesitan de una estructuración ideológica, jurídica distinta. Pero eso es una cosa, necesitamos una nueva constitución. Y la otra es, tratemos de hacer una asamblea constituyente en este momento. Y en eso no estoy de acuerdo.
se ha manejado tres argumentos serios para decir hace falta una constituyente en este momento. Uno, hace falta, el argumento original es, hace falta crear nuevos consensos y la constituyente nos puede llevar a unos consensos. El otro es, hace falta acabar con el secuestro de todos los poderes que ha hecho el Ejecutivo, a menos que se haga una constituyente que tiene poder por encima de todos los poderes, de los demás poderes, no vamos a poder salir de esto. Y la tercera es, hace falta movilizar a los demócratas que quieren recuperar el Estado de Derecho. Voy a empezar cada uno de ellos a analizarlos en el presente. Primero, en Venezuela, más o menos se puede decir que hay 50%, o la mitad de quienes votan, más o menos la mitad apoya el proyecto que fundó el presidente Chávez y la otra mitad lo adversa. ¿Cómo es que una constituyente, que es un ente deliberante, puede generar consenso? Por el contrario, una constituyente puede convertirse en un instrumento de mayor polarización. Una constituyente se hace para consolidar un consenso que ha sido logrado por otras vías y convertirlo en una regla republicana. Surge el temor también de la apropiación por parte del madurismo, chavismo, de una propuesta que es de la oposición. Ahí vamos a la segunda. Yo creo que el segundo gran argumento que se utiliza es la única manera de salir del secuestro de los poderes que tiene el Estado actualmente es a través de una constituyente a la cual tiene que plegarse todos los demás poderes. Bueno, miren, si fuese cierto lo que acabo de decir, que una constituyente no sirve para generar consenso, sino para consolidarlos una vez logrados por otras vías, ¿qué es lo que pretenderíamos hacer con una constituyente? Pretenderíamos entonces sacar, sin que puedan tener su voz armando una nueva armonía nacional, sacar al chavismo, borrarlo. Pretenderíamos que con una constituyente, de un plumazo, la mitad de los venezolanos en edad de votar y con disposición a votar no tienen poder. Creo que es todo lo contrario del primero, es decir, hay dos argumentos que son contradictorios. Pero además, como se dice en fútbol, los rusos también juegan. Y resulta que el Estado, que tiene todos los poderes, tiene al CNE, tiene muchísimo dinero, tiene muy pocos escrúpulos o límites éticos, puede perfectamente valerse de una convocatoria a la constituyente, manipularla y entonces hacer de esa constituyente el gran instrumento para que haya una constitución socialista del siglo XXI. Es decir, puede ser totalmente contrario. La movilización, lo dejé de último a propósito porque se usa como argumento, serviría para movilizar a los demócratas. Yo creo que allí hay una cierta razón. El proceso de llamar a una constituyente puede movilizar a la gente, pero ante los otros peligros de que esa movilización sea empleada para manipular e imponernos una constitución a la cubana, es muy probable que la gente decida no apoyar a la constituyente. Y eso es lo que yo estoy viendo, francamente. En la opinión pública yo veo que la mayoría de los demócratas no están de acuerdo con promover una constituyente en este instante porque la ven con grandes temores por lo que dije antes. A mí se me acaba de terminar el tiempo del programa, pero... Perdóname. No se preocupe, vale la pena siempre analizar. Esto es lo que está al calor de la noticia, esto es lo que está al calor de las redes sociales y sabemos que da respuesta de su visión a lo que mucha gente está pensando en este momento, que uno, o que desearía que uno le hubiese preguntado. Pero no quiero dejar que se me vaya, me queda un minutito para pedirle, conocer cuáles son sus últimos movimientos. Sabemos que usted participa en cursos de formación importantes que tienen que ver con el desarrollo, con el liderazgo, y quisiera permitirle este último minuto para que nos ponga todos al corriente de eso. Mira, el año pasado, con el apoyo de la Universidad Metropolitana, se fundó el Diplomado en Liderazgo Social y Político. Está dirigido a jóvenes que ya son dirigentes, sea del área social, en ONGs, por ejemplo, o sea de los partidos políticos. Terminó ya la primera cohorte, hubo 23 muchachos que egresaron, fue un éxito, y se abre la nueva cohorte el 25 de octubre. Son 3 trimestres, y allí el centro de la formación es un dirigente, digamos, político, tiene que saber de desarrollo, tiene que interpretar la historia desde el punto de vista político y ciudadano,
tiene que saber de política y de último, tiene que trabajar en marketing político y no al revés. La política venezolana lamentablemente se ha ido reduciendo desde los años 80 al marketing electoral. Se ha perdido el contenido, se ha perdido la doctrina, se ha perdido la formación política. Yo creo que es una oportunidad para los jóvenes venezolanos que están ya picados por la culebra de la política hacer este diplomado. Bueno, nosotros tenemos allí su cuenta de Twitter para que usted tenga toda la información. Nosotros como humildes servidores públicos pues también estamos dispuestos a brindársela si así es su necesidad. Feliz de tenerte con nosotros. Muchísimas Ahora sí gracias, te voy a tutear porque ya se acabó la Espero que me invites otra vez. Y que invitemos a los líderes, a los formados por el taller. Bueno, nosotros tenemos que despedir nuestro espacio por el día de hoy. Infinitas gracias a ustedes por seguirnos y como siempre es un placer servirles y acompañarles.